Saludos a todos. Vamos a continuar ahora con el capítulo 3 de Filipenses, versículos del 1 al 21. Es nuestro video número 24 de esta serie. Y vamos a analizar, este es el título, la teología de proceder en la fe. Y vamos a ver nada más los primeros 3 versículos, el 1, el 2 y el 3. Le voy a dar una lectura y ahorita lo explicamos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando Pablo está hablando estos párrafos en su carta a los filipenses, les está diciendo, está escribiendo a ellos, a los filipenses, que ellos van a tener oposición, siempre va a existir la oposición en la congregación de Filipos, a donde ellos reciben, los que son quienes reciben la carta. Pero una aplicación es que también todos nosotros, donde quiera que estemos trabajando, enseñando, también vamos a tener oposición. Pablo utiliza palabras duras en el versículo 2, cuando dice que deben de guardarse los filipenses, cuídense de los perros, que también son llamados malos obreros o que también son llamados mutiladores del cuerpo. Esos personajes llamados categóricamente, duramente más bien, por Pablo de esa manera, deben de ser aquellos judaizantes que todavía andan persiguiendo a Pablo desde Galacia, a donde quiera que Pablo va, van y alborotan las ciudades. Recuerden que después de que estuvo en Filipos, hubo un alboroto y Pablo tuvo que huirse también a Tesalónica. Después de Tesalónica también se tuvo que ir a Berea, y de Berea siguió más hacia el sur en la península griega. Entonces es la constante en los viajes, al menos en este viaje de evangelización de Pablo. Y cuando habla acerca de que habrá oposición, Pablo está bien cierto y seguro de esas personas que se oponen al cristianismo. Son judaizantes, conocidos como judaizantes o judío-cristianos, que no están muy satisfechos con que los gentiles también ingresen al pueblo de Dios. Puesto que ya se ha roto la barrera, ya no hay judío, ya no hay gentil, sino que Dios ha hecho de los dos pueblos uno solo, que es el pueblo cristiano. Entonces es difícil para muchas personas entenderlo, y cuando Pablo escribe a los gentiles les dice sean valientes, porque va a haber personas que se les van a oponer. Y menciona acerca de los perros, que llamados también malos obreros, personas que en lugar de estar proclamando el cristianismo, están actuando en contra de la expansión del cristianismo. Y Pablo también le llama mutiladores del cuerpo. Recuerden ustedes, si no lo sabían, lo van a saber ahorita, que una de las normas para que en cada ciudad del Imperio Romano, donde el Imperio Romano estaba dominando, había una regla de que si existían cuando menos 10 judíos en la ciudad, entonces los judíos podían obtener permiso de las autoridades para la erección de un pequeño edificio llamado sinagoga, donde ellos podían reunirse para estudiar el Antiguo Testamento, estudiar sus escrituras. Así que entonces Pablo tiene la costumbre de que a cualquier ciudad que llega, los primeros lugares que visita precisamente son las sinagogas. Pues tiene el deseo, la gran intención, el gran deseo de convertir también a la gente de su raza, a la gente de su sangre. Pero aquí cuando está diciéndoles, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros y guárdense de los mutiladores del cuerpo, versículo 2, es en referencia, de acuerdo a la mayoría de los escritores, los intérpretes, a los judíos que andan viajando, andan también tratando de denigrar, de disminuir, menospreciar el trabajo que Pablo está haciendo, y sobre todo andan diciéndole a las personas que no nada más el bautismo es suficiente, el creer en Cristo Jesús, el ser salvos por gracia es suficiente, sino que también necesitan practicar algunos aspectos de la religión judaica. Lo cual Pablo después va a discutir, va a decir que no es correcto, no es adecuado. Así que Pablo les dice que se cuiden de esos malos obreros, de esos mutiladores del cuerpo. ¿Y cómo pueden ellos enfrentar a esos judíos que en la realidad conocen mucha historia, mucha más la historia del Antiguo Testamentaria que ellos mismos, que son gentiles? Bueno, Pablo les dice que la defensa válida, la defensa más fuerte es que crezca su autoestima. Ya son cristianos, son personas convertidos al cristianismo, son cristianos que han conocido la verdad. Entonces, al crecer en la autoestima,
Ellos tienen que aceptar su nueva situación. Le dice Pablo a los filipenses, dice nosotros, ya todos los cristianos, somos la nueva circuncisión. No está diciendo que los gentiles se hayan circuncidado, sino que somos el nuevo pueblo de Dios. Somos el nuevo grupo de personas que Dios ha salvado gracias a la obediencia, a querer en el Evangelio y obedecer el Evangelio. Entonces, los filipenses tienen que aumentar su autoestima y decirle a los judíos, judíos, ustedes son circuncisión del cuerpo, nosotros somos circuncisión del espíritu, nosotros somos personas diferentes, ustedes también pueden ser parte del pueblo de Cristo, pero tienen que abandonar las viejas prácticas, las prácticas antiguas, para incorporarse al nuevo pueblo de Dios. Pablo también dice en el versículo 3, cuando dice, nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ha cambiado toda la temática. Antes, vamos a decir, antes del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, el judaísmo era la norma en Judea. Pero una vez que ya el Señor viene, las leyes antiguas del Antiguo Testamento quedan eliminadas, quedan abrogadas, y entonces se implantan las nuevas leyes, las leyes cristianas. Por eso, cuando dice que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ahora en Cristo Jesús, son palabras duras para las personas de esa época, sobre todo para los judíos de esa época, porque muchos de estos judíos aún recuerdan la forma en que nuestro Señor Jesucristo fue menospreciado, fue vilipendiado en Jerusalén antes de su crucifixión, y finalmente cómo fue crucificado y fue envuelto entre los gentiles. Claro, su cuerpo después resucitó. Pero la cuestión es que aún recuerdan aquellos sucesos, esos judíos, y aunque han aceptado, se han convertido en cristianos esos judaizantes, pero traen normas, tienen mentalidad que no creemos que los líderes de Jerusalén los hayan enviado, sino que ellos por sí mismos andan viajando para decir a los demás, a los cristianos gentiles, que también deben de circuncidarse. Pablo les dice, no es así, basta y sobra con la obediencia del Evangelio. Cuando él dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, automáticamente el grupo de los filipenses debe de rechazar las normas antiguo testamentarias. No son adecuadas. Como historia vamos a leer, vamos a conocer, vamos a saber. Actualmente es lo mismo. Necesitamos conocer el Antiguo Testamento para conocer el desarrollo del pueblo judío y cómo fue seleccionado por Dios para que en su seno naciera un día nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo. Pablo también les dice que ellos no deben tener confianza en la carne. Confianza en la carne habla acerca de las genealogías interminables. Recordemos que los judíos se satisfacían bastante cuando ellos mismos se reconocían como personas que descendían de algunos de los personajes, de algunos de los patriarcas, algunos de los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, donde se pueden decir que tienen bien escrito de dónde proceden y lo sienten como algo de mucho orgullo. Pero en la actualidad, ya cuando Pablo dice a los filipenses, dice, eso ya no existe. Ahora cualquier persona de cualquier raza son cristianos, son hijos de Dios, porque somos una circuncisión espiritual. Y bueno, Pablo es enfático al mencionar esto. ¿Cómo podemos aplicar este párrafo en nuestra época actual? Bueno, tenemos aquí algunos puntos, y que son estos cuatro puntos en la estima de la verdad, en la autoestima de la verdad. Vamos a comenzar con la primera. Lo primero es lo que Pablo dice, que tenemos que defender nuestra identidad. ¿Cuál es la identidad espiritual que tenían los judíos antes de que Cristo viniera? La identidad que ellos mostraban, o la forma en que ellos mostraban su raza de que eran hijos de Dios, generalmente era más visible con la circuncisión, un aspecto físico de su cuerpo. Entonces, de esa manera ellos mostraban que eran judíos porque estaban circuncidados. Pero usted y yo somos cristianos. ¿Cómo vamos a mostrar nuestra nueva ciudadanía, nuestro nuevo pertenecer a Dios? Bueno, hemos sido circuncidados del alma, del corazón. Hemos sido bautizados. El bautismo en Cristo nos señala a nosotros. Ahora, otro punto más que Pablo menciona aquí. Pablo dice, en espíritu servimos a Dios. Habla acerca de la modalidad de la vida del cristiano. Nosotros vamos a aplicarlo de esta manera. ¿Cómo es nuestra vida actualmente? Miren, lo que nosotros hacemos es un servicio espiritual. Por supuesto que tenemos conocimiento diferente que los judíos, tenemos una
voy a usar la palabra epistemología diferente al judío. No nos podemos nosotros jactar de que tenemos una ascendencia de alcurnia. No somos gentes que hemos descendido de una raza especial. Somos gentes comunes y corrientes. Ya ellos, los judíos, fíjense bien, ellos tuvieron la oportunidad de mirar las circunstancias tangibles del momento, tocar. Miraron el templo, miraron el Shekinah, la luz de Dios que se manifestaba en el templo, experimentaron la visión, la visita de profetas físicamente, tuvieron muchas otras cosas que nosotros no tenemos, y nosotros tenemos la fe. Entonces, nuestro modo de conocer el cristianismo es a través de la fe. Ellos, para conocer el judaísmo, tenían que nacer dentro de la raza judía, tenían que ser circuncidados, eran reconocidos dentro de un cierto grupo de las tribus y de esa manera se identificaban. Pero nosotros tenemos que engrandecernos y decir que nosotros nos gloriamos, nosotros creemos en Dios por fe. Una estructura de conocimiento diferente. No necesitamos ver las estructuras físicas que los judíos practicaban o veían. Nosotros por fe creemos en la existencia de Dios y hemos aceptado gratamente el Evangelio, nos hemos convertido en cristianos. Ahora, cuando Pablo habla acerca de nos gloriamos en Cristo Jesús, Pablo está hablando de la dinámica de su vida, de la dinámica de la vida de los filipenses, a los cuales les recomienda. Dice, vamos a gloriarnos también nosotros en Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús se convierte en el eje motriz de nuestra vida. Cuando hablamos del eje motriz de nuestra vida, imaginémonos un elemento automotriz, un elemento de los vehículos. Un vehículo podrá tener un buen motor, tendrá una buena transmisión, pero si le falta el eje que va hacia el diferencial, entonces no va a haber movimiento. Nosotros, lo que nos motiva, lo que hace que nuestra vida sea diferente precisamente es Cristo Jesús. Cualquiera de nosotros que diga que somos cristianos, pero no proclamamos a Cristo Jesús, entonces no estamos movidos por ese eje motriz que es nuestro Señor. Y otro punto más que Pablo dice, él no siente confianza en la carne, nosotros vamos a sintetizar de esta manera, vamos a aplicar de esta manera. Nosotros tenemos ya la santificación. No procedemos de una familia especial de los judíos, pero nosotros nos hemos santificado cuando hemos obedecido el Evangelio. Nosotros estamos reservados a lo espiritual cuando hemos obedecido la verdad. Nosotros estamos reservados para pensar, para actuar de manera diferente al judío. Nosotros somos gentes que tenemos que mostrar al mundo que realmente nos hemos convertido por convicción, no porque tengamos alguna marca en nuestro cuerpo. En el siguiente video, en el número 25, vamos a continuar hablando sobre esta cuestión. Bendiciones para todos. Hasta luego.